Un espíritu rebelde, incapaz de aprender, es uno donde el que gobierna, el que rige, es el yo. La Biblia nos dice en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, exhorto a no amoldarse al mundo, sino a transformarse mediante la renovación de la mente, para que conozcan la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Qué gusto, amados, poderles acompañar este primer día del mes de mayo, amados. Estamos iniciando un nuevo mes y damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite por su gracia y por su misericordia, amados, estar vivos. Saber que la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo es el que nos imparte esa vida. Para mí es un gozo que el Señor me da, para mí es una bendición inmensa el poderles acompañar todos los viernes, amados. Bueno, quien les habla, mi nombre, Millerlady Rosero. Allí, junto con mi esposo, el pastor Mauricio, el Señor nos permite estar pastoreando un bello lugar, amados, como es la Comuna 1, donde tenemos la sede de la iglesia Amamos la Presencia de Dios, con sede en Terrón, Colorado. Recordándoles, amados, que este programa se llama Una Vida Inspirada por el Espíritu Santo. Mire, amados, anhelar cada día que sea Él el que nos dirija, el que nos gobierne. Y bueno, damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos da esa bendición de poderles acompañar todos los viernes 8 de la mañana. Bueno, en este día a través del Facebook Pastora Millerlady Rosero, y bueno, dándole gracias a nuestro Rey, a nuestro Salvador, que nos da esta gran oportunidad de poderles acompañar. Hoy, amados, con un tema que en lo personal el Señor me sigue hablando. Inicialmente, permítanme, vuelvo y les leo esta frase. Un espíritu rebelde es incapaz de aprender. Ese espíritu rebelde es el que está gobernando al hombre, donde el que lo rige es el yo. Yo pienso, yo creo, es como yo lo digo y es así. Y ese yo, amados, cuando no le permitimos a la persona del Espíritu Santo que cada día muera, amados. Me gusta mucho ese pasaje donde el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Y ese era el anhelo grandioso, glorioso del apóstol Pablo, donde él anhelaba que su vida ya no fuera regida por el yo. Porque mire, amados, cuando meditamos en esa frase, un espíritu rebelde, ese espíritu rebelde del ser humano, donde lo lleva a que sea incapaz de reconocer sus errores, de reconocer que necesita a Dios, de reconocer que se equivocó, de reconocer que necesita la ayuda de Dios. Pero cuando ese hombre, cuando esa mujer se despoja cada día, amados, esto no es bueno que tuve un día de ayuno, unos días de ayuno, que fui a la iglesia, que oré. No, esto es de todos los días, amados. Bueno, el tema con el cual puse allí el título, mi gran anhelo, es que Cristo viva en mí.
ese debe de ser nuestro anhelo, amados. Ese debe de ser nuestro anhelo, que Cristo viva en nosotros. Yo quiero que me acompañen, amados. Vamos allí al libro de Hebreos, el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Saludando, bueno, en esta mañana preciosa, la hermana Ana Manzano, saludando a mi hermana Flor María, saludando a mi hermana Amanda y saludando a todos los que a través de esta transmisión se van a ir uniendo, y aquellos aún que después de que se haya terminado la transmisión también puedan escuchar esta enseñanza. A cada uno de ustedes, gracias damos a Dios por permitirnos llegar a tu casa, por permitirnos llegar a tu hogar. Vamos allí al libro de Romanos, amados, capítulo 12, versículo 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea, mire, amados, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire, amados, cuando la Biblia nos habla de una transformación, cada uno de nosotros hemos llegado a Cristo, hemos entregado nuestra vida a Cristo, pero cada uno, amados, necesitamos anhelar, mire, amados. Hay un ejemplo que el Señor me da y es algo que nuestro cuerpo necesita. Constantemente, aun cuando estamos durmiendo, estamos respirando. Si nosotros hacemos esto, nos tapamos la nariz, empieza cada órgano, empieza nuestro cuerpo a buscar, a anhelar, amados, ese aire, porque es lo que viene a darle a todo nuestro cuerpo esa necesidad de respirar, amados. O sea, empieza todos los ojos, los órganos internos a buscar el oxígeno, porque hay un anhelo, hay una necesidad. Mire, amados, y el Espíritu Santo anhela en este día que a partir de hoy tú anheles que ese yo en tu vida muera. Mire, amados, ese yo, cuando tú empiezas a meditar en ese yo, a pensar, a reflexionar, ese yo nos ha llevado a tantos problemas. Te voy a poner ejemplos. Ese yo lleva al hombre a no reconocer cuando nos equivocamos. No, ¿qué va a decir de mí? ¿Qué va a pensar de mí? Y empezamos a pensar en lo que opinan los demás, en lugar de pensar que ya no vivo yo, que es Cristo el que vive en mí. Entonces, ese yo, digamos, es alimentado por el orgullo, ese yo es alimentado por esa altivez. No, es que yo no voy a reconocer, no, es que, digamos, las que el Señor permite tener un hogar, una familia, donde todos somos importantes, donde Dios estableció a nuestros esposos como esa cabeza, pero Dios también puso allí a la esposa como esa ayuda, a esos hijos, como que hacen parte de una familia. Y entonces cada uno empieza a pensar de manera individual. Entonces son ejemplos, ¿no? Donde no, es que yo quiero un negocio, pero no le voy a decir a mi esposo, no le voy a decir a mis hijos, o no le voy a decir a mi mamá. No, es que yo lo quiero, yo quiero esto, yo quiero hacer esto, yo quiero, y todo el yo, y todo el yo. Desde muy niña, podría decirlo, el Señor, a través de su bendita palabra, me llevaba a
a reflexionar en el rey David. Cuando tú lees la vida de David, la Biblia dice que David consultaba a Jehová. Cuando el hombre consulta, o sea, no piensa solo, el yo decide, el yo habla, el yo emprende, el yo viaja, el yo hace el negocio, el yo es lo que yo piense y opine. Pero cuando ese hombre, amados, cuando esa mujer dice, no, yo voy a consultar con Dios, entonces ese yo no está gobernando. Ese yo no está rigiendo la vida de ese hombre o de esa mujer. Por eso, permítame, vuelvo y les leo esta parte. Un espíritu rebelde es incapaz de aprender porque él piensa que se las sabe todas. Porque él piensa que como él, la opinión que él tiene, esa es, él está en la verdad, en lo cierto. Entonces, ese espíritu rebelde es uno donde lo que gobierna a esa mujer, lo que gobierna a ese hombre es el yo. Entonces, ese yo lo hace a él incapaz de consultar a Dios, de decirle, Señor. Mire, cuando miramos el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice, no se conformen al molde del mundo. Mire, amados, cuando usted mira los diferentes medios de comunicación, los diferentes, las redes sociales, siempre están pensando, es que yo quiero viajar, es que yo quiero este proyecto, es que yo quiero 3 hijos, es que yo quiero este ministerio, es que yo quiero esta empresa, es que yo quiero y todo es pensando en el yo, en el yo. Pero mira, amados, aquí en el capítulo de Romanos capítulo 12, el apóstol le está diciendo, no sea, ese es el mundo. Mire, el mundo dice, yo quiero ser bella, yo quiero ser delgada, yo quiero que me vean hermosa, yo quiero, todo es pensando en el yo. Entonces, el apóstol Pablo nos está diciendo aquí en Romanos capítulo 12, no se amolden al mundo. Dice en otra versión, voy a leerles otra versión, dice, exhorto a no amoldarse al mundo, sino a transformarse mediante la renovación de la mente para que ustedes puedan conocer la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Entonces, cuando tú y yo leemos, estudiamos la palabra, amados, meditamos en los mandamientos de Dios, quiere decir que tú anhelas que tu yo sea transformado, que tu mente sea cambiada, amado, porque estamos anhelando el pensamiento de Dios en nuestra vida. Estamos anhelando hacer las cosas a la manera de Dios y no a la manera de nosotros, y mucho menos a la manera del mundo. Entonces, mire, amados, hay un personaje en la Biblia que me sorprende tanto y no sé si tú lo conoces, y es este joven llamado Esteban. Yo quiero que me acompañe, vamos allí al libro de Hechos, capítulo 7. Es sorprendente, amados. Vamos a leer allí Hechos capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 8. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir. Mire, amados, cómo me gusta cuando dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. ¿De quién era la sabiduría que estaba declarando Esteban?
¿Quién le había enseñado? ¿Quién le había dado esa sabiduría? Lo vamos a mirar más adelante, amados. Sigue diciendo la palabra de nuestro Dios. Estamos en Hechos capítulo 6. Vamos por el versículo 10. Dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba este joven llamado Esteban. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Dice, y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. O sea, estaban violentos porque no soportaban esa sabiduría que había en este joven llamado Esteban. Y pusieron testigos falsos. Mire todo lo que armaron. Todo lo que este pueblo que estaba el yo entronado en sus vidas, en sus corazones. Dice, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Mire, amados, estaban ante el concilio, ante los religiosos, ante los sacerdotes, donde lo que los gobernaba era el orgullo, la altivez, la prepotencia, el yo. Conocían de Dios, pero no conocían a Dios porque el yo les estaba gobernando. Entonces, ya iniciamos el capítulo 7, dice, el sumo sacerdote dijo entonces esto así. Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y cuando usted sigue leyendo, amados, cuando usted sigue leyendo todos estos versículos, usted se da cuenta, amados, que este hombre conocía tanto la palabra de Dios. Si usted sigue, amados, allí leyendo, él empieza a relatar la vida de los patriarcas, empieza a relatar la vida de José, empieza a relatar, amados, la vida empieza a relatar la vida de todo lo que había vivido el pueblo de Israel. Y me sorprende mucho, amados, porque pasemos allí al versículo 60. Todos los que estaban allí en el concilio, vean, yo quiero, amados, que nos imaginemos, todos los que estaban allí en el concilio estaban furiosos, estaban llenos de ira, porque lo que los estaba gobernando era el yo, eran religiosos. Pero es sorprendente porque dice que cuando ellos miraron a Esteban, imagínense, testigos falsos. Todo este pueblo buscaron testigos falsos para que dijeran que Esteban era un blasfemo, que Esteban había hablado en contra de Dios. Pero cuando ellos miraban el rostro de Esteban, miraban el rostro de un ángel. Y yo meditaba en eso y yo decía, Señor, este hombre en medio de una situación tan compleja, tan difícil, porque aquí el ataque hacia Esteban era verbal, no era físico, era verbal. Pero mire cómo todas estas palabras, estas injurias, estas mentiras, no le cambiaron el rostro a Esteban. Yo te hago una pregunta, cuando alguien está hablando mal de ti, cuando alguien está blasfemando, está diciendo mentiras, ¿qué sucede con tu rostro? ¿Tu rostro cambia
O tu rostro es como dice la Biblia, aquí nos relata que el rostro de Esteban era como el rostro de un ángel, amados. Que este hombre estaba escuchando todo lo que estaban diciendo de él, todas las mentiras, cómo hablaban de que habían blasfemado contra Dios. Pero mira, amados, el rostro de este hombre era un rostro de paz, era un rostro tranquilo, era un rostro de amor, de perdón. Yo quiero que pasemos allí al versículo 60 del capítulo 7. Dice la palabra de nuestro Dios. Bueno, leámoslo desde el versículo 58. Hechos capítulo 7, 58 dice, y echándole fuera de la ciudad. ¿Quiénes le echaron? Todos los que estaban en el concilio, el pueblo, echaron a Esteban. Dice, fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Y apedreaban a Esteban, mire, amados. Ya aquí el ataque fue físico. Primero el ataque fue verbal. Yo me imagino esos rostros de esos hombres con ira, con orgullo, con altivez, con soberbia contra Esteban. Pero ya el ataque fue físico. Y dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decían, Señor, mira las palabras de Esteban. Dice, y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Mire, amados, el Señor me llevaba a meditar en Esteban. Yo decía, Señor, el yo en Esteban estaba muerto. Y el que vivía en la vida de este joven llamado Esteban era Cristo. Porque cuando tú miras y vamos a ese suceso cuando nuestro Señor Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario, ¿cuáles fueron las palabras de nuestro Señor Jesús? Perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Mire, amados, es necesario. Tú me puedes hacer una pregunta, ¿cómo hago para que el yo muera? Mire, amados, el yo muere todos los días de manera continua. Cuando tú y yo meditamos en la palabra de Dios, dejamos que la palabra de Dios sea la que me gobierne, dejamos que la palabra de Dios sea la que cada día esté formando en mí el carácter. Ya no es lo que yo pienso, ya no es lo que yo quiero, ya no es lo que yo digo, sino lo que Cristo quiere que mi vida refleje. Mire, amados, la Biblia nos dice que hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, y ese varón perfecto es Cristo nuestro Salvador. Quiero invitarles, amados, en esta mañana. Bueno, el Señor me ha animado a abrir un canal en YouTube. Este canal se llama Una Vida Inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, quiero pedirles a ustedes y a sus familiares, que usted los puede invitar para que se suscriban a este canal. Recuerdo, el canal tiene el mismo lema de este programa: una vida inspirada por el Espíritu Santo. Pero mire, amados, aquí la palabra de Dios quiere llevarnos a que reflexionemos. Reflexionemos cómo está el yo en tu vida. Mire, ese yo no dejas que tus relaciones, tus diferentes relaciones estén como Dios desea que estén. Te voy a poner ejemplos. ¿Cuántas personas tienen allí en su corazón un recuerdo, una situación tal vez con sus hijos, tal vez con su vecino, tal vez con sus padres, y no, yo no quiero ir a visitarlo, y no, yo no quiero llamarlo, mire, yo no quiero.
llamarlo. No, yo no quiero ir. No, ese yo está vivo. Cuando la Biblia, la palabra de Dios nos dice, no seas sabio en tu propia opinión. Mire, amados, ese yo muere cuando cada día yo dejo que la palabra de Dios sea la que me dirija. Mira, amado, si tú vas a emprender un negocio, preséntaselo primero a Dios. No es que tú digas, no, es que yo quiero este negocio y empieces a consultar con tus familiares, de pronto con tus amigos, con tu jefe, pero no consultas a Dios. Cuando yo miro a Esteban, amados, cuando yo medito en la vida de Esteban, Esteban tenía argumentos para pedir venganza, para pedirle, Señor, que todos estos hombres que han sido, que me están ofendiendo, que están diciendo que yo estoy blasfemando contra ti, Señor, estos hombres que me están apedreando, él tenía argumentos para decirle a Dios, consúmelos con fuego, destrúyelos, Señor, sécales esas manos con las que me están tirando piedras. Mire, amados, él no lo hizo. Él dice la Biblia que él se arrodilló y le pidió a nuestro Dios, no les tomes en cuenta este pecado. Mire, amados, cuando alguien nos viene a decirnos, mire, esa no es la manera de vestir de una hija de Dios. Entonces, si el yo está muerto, esa persona le dice a la otra, gracias por su consejo, gracias por decirme eso. Pero cuando el yo está vivo, no, es que a mí me gusta vestirme así. Y usted no es la que me compra la ropa. ¿Cómo está ese yo de esa persona? Mire, amados, cuando alguien viene y nos dice, mire, la manera como usted le habló a sus hijos, la manera como usted se expresó, no es la correcta. Usted no sabe lo que pasa, pero yo sí. Mire, amados, ese yo necesita morir. Me gusta mucho cuando la Biblia nos habla en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 30, donde Juan el Bautista dice, es necesario que yo mengüe. Mire lo que él dice, que yo mengüe, para que Cristo crezca. Él estaba diciéndole a los discípulos, a sus discípulos, porque Juan el Bautista tenía discípulos, los discípulos estaban diciendo, es que el ministerio de Jesús está creciendo y la gente ya se está yendo para donde Jesús, para que Jesús los bautice. Pero Juan el Bautista por eso no se sintió, ¿cómo se dice?, afectado. Él le dijo a sus seguidores, les dijo, es necesario que yo mengüe, pero que Cristo, que el ministerio de Cristo crezca. Pero si lo llevamos a nuestro carácter, amados, la humildad, mire, amados, nuestro Señor Jesús nos enseñó la humildad. Él es ejemplo de humildad. Es necesario, amados, y hay algo que yo le pido a Dios y yo quiero que me acompañen, amados. Vamos a un versículo que ustedes saben que es uno de los versículos que el Señor ha puesto en mi corazón y que yo le pido en mis oraciones. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 36. Libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 36. Esta era una petición del salmista David. Mire lo que él le pide a nuestro Dios. Salmo 119, versículo 36, dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. ¿Qué le estaba pidiendo el salmista? Porque él veía que en su corazón, que en el yo, él quería plata y más plata, porque
era un hombre próspero, pero él estaba viendo que su corazón se estaba inclinando hacia la avaricia. Entonces él le pidió a Dios, él le dijo: Señor, inclina mi corazón a tus mandamientos. Mira, amados, cuando tú veas que tu corazón se está inclinando a un deseo de venganza, cuando tú veas que tu corazón se está inclinando a la soberbia, cuando tú sientas que tu corazón se está inclinando al chisme, que tu corazón se está inclinando a la murmuración, que tu corazón se está inclinando, amados, a la vanidad. Aquí el salmista David estaba viendo que su corazón se estaba inclinando a querer más dinero y aumentar sus riquezas, pero él le clamó a Dios y él le dijo: Señor, inclina mi corazón a tus mandamientos, no quiero que se siga inclinando a la avaricia. El caso tuyo puede ser diferente, que se está inclinando, amados, a la vanidad, que se está inclinando al orgullo, que se está inclinando a un deseo de venganza, ¿cómo? Que caiga, que se le desbarate el hogar, que así como me desbarató mi hogar. Mire, amados, la única manera, amados, y aquí el Espíritu Santo nos quiere ayudar. El Espíritu Santo nos quiere, Él te anhela. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Cuando un compañero te ofende, amados, la Biblia dice que la respuesta blanda, que esa respuesta tranquila, que esa respuesta serena va a quitar la ira del otro, porque mira, amados, cuando el hombre habla con ira, levanta la voz y ofende, pero si el yo tuyo está muerto, tú no vas a responder con la misma moneda. Tu respuesta va a ser tranquila y va a ser serena. Si hay respuesta o de pronto no hay respuesta, hay un silencio. Allí el yo está muerto. Cuando tu hijo te ofende, cuando tu hijo se altera, cuando tu vecino tira a la puerta, pero tú respondes diferente, el yo está muerto. Pero cuando el yo está vivo, entonces tú también levantas la voz, entonces tú también azotas la puerta, entonces también ofendes, porque el yo está vivo. Amados, necesitamos volver a la palabra de Dios. En estos días que estábamos en la iglesia, en un conversatorio de los jóvenes, hicieron esta pregunta: ¿por qué Dios habla a unos y a otros no habla? Mire, amados, nuestro Dios todos los días nos quiere hablar. ¿Dónde escuchas tú la voz de Dios? Leyendo la palabra de Dios, meditando. Porque Dios no hace acepción de personas. Dios no dice: es que a este le quiero hablar y a este no. Los que escuchan la voz de Dios son los que constantemente separamos un tiempo especial, donde no queremos que nos interrumpa el celular, donde no queremos que nos interrumpa la esposa, el esposo, los hijos, y apartamos ese tiempo para leer la palabra de Dios. Dios te quiere hablar todos los días, pero ¿qué necesitas tú para poder escuchar la palabra de Dios? Leer su palabra. Ella es la única que nos va a moldear al carácter de Cristo, amado. Yo anhelo. Por eso el título de esta enseñanza, mi gran anhelo, es que Cristo viva en mí, que la gente pueda, que nosotros podamos decir como lo dijo el apóstol Pablo. Mira, esas palabras del apóstol Pablo son gloriosas. Ya no vivo yo, ya es Cristo el que vive en mí. Ya no respondemos como un dicho que decía mi mamá, o que dice mamá, porque gracias a Dios mamá está viva. Dice: no respondas con 5 piedras en la mano. No respondamos con 5 piedras en la mano.
Mire, amados, el ejemplo de Esteban. Pero cuando usted lee todo el capítulo 7, cómo Esteban empieza a relatar la historia de Israel. Pero ¿por qué la relató? Porque era un hombre que conocía las escrituras y que las escrituras llevaron a este hombre a que ese yo muriera. Mire, amados, Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Que tu mente, amados, sea cada día transformada por la palabra de Dios. Pídele al Espíritu Santo, dile: Espíritu Santo, enséñame a amar la palabra. Mire, amados, el ser humano ha desarrollado un hábito del celular. Si usted analiza, usted se acostó, bendito Dios, durmió, pero al otro día inmediatamente quiere ir al celular. Pídale al Espíritu Santo, amados, que te vuelva a ayudar a desarrollar el mejor hábito. No es un buen hábito, el mejor hábito de leer la palabra de Dios. Y el leer y el escudriñar y el estudiar la palabra te va a llevar cada día de manera continua a que ese yo muera para que Cristo viva en tu vida. ¿Cómo el mundo va a conocer a Cristo, amados? A través de tu vida, a través de mi vida, donde el que vive es Cristo y ya no estamos viviendo nosotros, amados. Amados, yo quiero que si tú deseas unirte a esta oración, y vamos a pedir, así como pidió el salmista: inclina mi corazón a tus mandamientos y no al orgullo, y no a un deseo de venganza, y no a la vanidad, y no a la mentira, y no al mundo, amados. Padre, en esta mañana, Señor, reconocemos que te necesitamos a ti, Señor, que separados de ti nada podemos hacer. Padre, anhelamos que nuestra vida sea inspirada por el Espíritu Santo. Vamos allí con tus propias palabras, dile: yo anhelo, Señor, inclina mi corazón a tu palabra, que cada día de mi vida aparte el mejor tiempo para leer tu palabra, para meditar en las escrituras, porque tú todos los días quieres hablarme a mí, Señor. Quieres limpiarme, quieres ungirme con tu palabra, quieres renovarme con tu verdad. Padre, oramos en esta mañana, Señor, para que seas tú, Señor, inclinando nuestro corazón. Vamos, dile: Señor, inclina mi corazón a tu palabra, inclina mi corazón, Señor, a tus mandamientos, inclina mi corazón a tus preceptos, porque ellos son los que me van a guardar en el día malo, porque ellos son los que van a forjar en mí el carácter de Cristo, porque ellos son los que me van a hacer más valiente. Ellos son los que cada día, yo guardándolos en mi corazón, me hacen más fuerte, más sabia. Amados, la Biblia dice que los hombres veían en Esteban una sabiduría diferente, que los hombres, los sacerdotes, los del concilio veían en Esteban un hombre con un espíritu diferente. Amados, esa sabiduría que tenía Esteban era la palabra de Dios, y es la sabiduría que tú y yo necesitamos todos los días para que cada que vivas una situación compleja, la palabra de Dios sea la que te enseñe qué debes hacer, cómo debes actuar. Padre, te pido que bendigas a cada amado, amada que está en esta transmisión, y aquellos que también la van a ver, Señor. Te pido que les bendiga, Señor, que bendiga sus vidas, que bendiga sus familias, que avives esa obra que tú has iniciado en ellos. Tu palabra dice que el que comenzó la buena obra es poderoso para perfeccionarla. Padre, gracias, porque nuestro gran anhelo eres tú. Nuestro gran anhelo es tu vida en nosotros, Padre. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Les amamos, amados. Les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Recuerda que tu vida es una vida inspirada por el Espíritu Santo. Bendiciones.